Hola, ¿cómo están? Soy yo de vuelta. Espero que el primer video que me tocó grabar a mí les haya servido. Y nada, hoy vamos a seguir haciendo un poco de magia. Quiero ver este video, Eh, Vamos a seguir haciendo un poco de magia y seguir haciendo un poco los TPs que tocan en lo que es este examen que se viene dentro de poquito. Ok. Y ahora toca un poquito lo que tiene que ver con disoluciones. Disoluciones. Como concepto general, simple, conciso y cariñoso, digamos, es la primera oración. Las soluciones o DSN son mezclas homogéneas formadas por dos o más sustancias que se distribuyen una en el seno de la otra formando una sola fase. Es decir, es una mezcla de dos sustancias en las cuales el producto de esa mezcla de dos sustancias es homogéneo, tiene una sola fase. O sea, da igual, digamos. ¿Sí? No tiene mucho más. A simple vista no se ven, no se puede distinguir cuál es el soluto y cuál es el solvente. Recordemos que el soluto y el solvente son el soluto es la sustancia que está en menor cantidad, el solvente es la sustancia que disuelve el soluto, es decir, esto en mucha mayor cantidad. ¿Sí? Acá también se denomina solvente el componente que se encuentra en mayor proporción y soluto de los componentes minoritarios. ¿Sí? Después se dice que el solvente es el que disuelve el soluto, ¿sí? A partir de ese punto, digamos. Y como toda mezcla, presenta una composición variable de sus componentes, que se expresa a través de una propiedad intensiva denominada concentración, ¿sí? Es decir, la cantidad de solvente en el soluto. ¿Sí? No, la cantidad de soluto en el solvente. ¿Sí? Es decir, la cantidad, o sea, la cantidad real que hay de una sustancia, la minoritaria, dentro, ¿sí? O un conjunto a la mayoritaria. ¿Sí? Sí, las disoluciones se pueden presentar en diferentes estados de agregación. Esto cambia un paradigma que es que la mayoría de las veces suponemos que las disoluciones son acuosas y no, o que están en estado líquido. ¿Sí? Pero las disoluciones pueden estar en estado líquido, pueden estar en estado gaseoso y pueden estar en estado sólido. ¿Sí? Y pueden contener eh, sustancias en diferentes estados de agregación. Por ejemplo, eh, la, la coca, la soda tienen dióxido de carbono disuelto, ¿sí? Estamos mezclando un líquido con un gas. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, son dos sustancias que tienen esta agregación, siendo el solvente en la soda, en la coca, no sé qué tiene la coca, tiene un montón de cosas, pero en la soda el solvente es el agua, ¿sí? Y el gas es el soluto. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el gas está en menor cantidad. Es el que se va, por ejemplo, cuando calentamos la coca, ¿sí? Que eso llevamos en términos cuando comenzamos a hablar de solubilidad. Ok. Bueno, puede estar en estado gaseoso, mezclas gas-gas, ¿sí? Como ejemplo te da el aire, líquido-gas, como ejemplo oxígeno en el agua también, ¿sí? También es más fácil, ya que más cerquita nuestra carrera, ¿sí? De hecho, se hacen después exámenes como el DBO, por ejemplo, el monoxígeno de oxígeno, cuestiones relacionadas a esto que tienen que ver con la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, ¿sí? Que es el que utilizan ciertos organismos que estén dentro de ese ecosistema. Líquido líquido, como el alcohol de uso medicinal, ¿sí? O cualquier rebaja de algún líquido, digamos. Trabajamos algún líquido, estamos haciendo una solución, estamos diluyendo una solución líquido-líquido. ¿Sí? Líquido sólido, como por ejemplo azúcar en agua, sal en agua, cualquier sólido que mezcle. ¿Sí? Cualquier sólido que le ponga agua, si se disuelve, ¿sí? Voy a estar haciendo una disolución, ¿sí? de tipo líquido sólido, sólido gas, como hidrógeno en platino, sólido líquido, amalgama de plata y mercurio, y sólido sólido, bronce,
por ejemplo, que son las aleaciones, ¿sí? Las soluciones son aleaciones. No tiene mucho más. Las aleaciones de las que se sepan, esas son soluciones. En estado de agregación sólida son soluciones, ¿sí? Y las que contienen muchas reacciones químicas, en particular de importancia biológica, ocurren en disoluciones líquidas cuyo solvente es el agua, pero que se conocen como disoluciones acuosas. Exactamente. ¿Sí? Las disoluciones acuosas, o sea, de término líquido-gas, o sea, la que esté en estado líquido, ¿sí? En estado de reacción líquida. Eh, y contengan el agua como solvente, se conocen como disoluciones acuosas en general. ¿Sí? Siempre disoluciones acuosas. Lo que no significa que el único solvente que se usa sea el agua. Lo que dicen las sustancias que son no polares, que utilizan como solvente sustancias no polares. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, por así. Algún solvente no polar que se me ocurre ahora rápido. Eh, que de hecho, eso tiene mucho que ver con a la hora de hacer una disolución, con elegir correctamente el solvente para el soluto que está utilizando. ¿Sí? Generalmente, el concepto más simple, digamos, para recordar eso es que los parecidos se disuelven. ¿Sí? Las sustancias no polares disuelven en las sustancias no polares y las sustancias polares disuelven en sustancias polares. ¿Estamos? Y obviamente como solvente universal para la mayoría de los, no, o todas las sustancias polares, está el agua. ¿Estamos? Por eso las disoluciones que tienen como solvente el agua tienen su nombre especial solamente para ellas. Y los otros no. Bien, seguimos. La concentración, ¿sí? Lo voy a leer porque es mejor que eso, no se puede decir. La concentración es una propiedad intensiva muy importante de las soluciones y expresa la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente o disolución. ¿Sí? Los solventes presentan una capacidad más o menos limitada para disolver diferentes solutos. ¿Qué significa esta oración? Lo que significa es que la concentración, lo que te quiere decir la concentración es la cantidad de soluto que se disolvió en el solvente. ¿Sí? La cantidad de soluto que se mezcló con el solvente. ¿Sí? Relaciona la cantidad de soluto con la cantidad de solvente. Y eso es una propiedad intensiva pues cuantificable. Eh, y también es cierto que todos los solventes tienen una capacidad dada para disolver ciertas sustancias. ¿Sí? Pueden tener solubilidad infinita, hay sustancias que tienen solubilidad infinita, como se dice que vino como el alcohol, y sustancias que tienen una solubilidad limitada, como por ejemplo el azúcar. ¿Sí? Que a partir de eso se pueden hacer cosas muy, muy espectaculares, como por ejemplo los cristales de azúcar, que no pueden tener carreteras. Se con soluciones sobresaturadas, digamos eso. Que hablando de, eso, de saturación, el concepto de solubilidad te dice que es la medida de la cantidad de soluto que se disolverá en cierto disolvente a una temperatura y presión específica. Es decir, la solubilidad depende de la presión y la temperatura. Eso es así por la cinética, o sea, la cantidad de veces que se chocan las moléculas entre sí. De todo eso, si yo aumento la presión o aumento la temperatura, eh, lo que hago es cambiar esa capacidad de disolución, la capacidad de disolverse de alguna u otra manera. ¿Sí? Si yo le aumento la energía al sistema, ¿sí? Por ejemplo, calentándolo, lo que más probablemente haga, por ejemplo, con los gases es aumentar la cinética y que hacer que el gas se vaya, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? Así que esas dependencias esas dependencias se generan en muchos sentidos. ¿Sí? Y eso también hay mucho en disolución. De hecho, a partir de ahí no sé si hay una curva de solubilidad. A partir de ahí se hacen un montón de cosas. Y se dicen un montón de cuestiones, como curvas de solubilidad, etc. De hecho, se los voy a mostrar en un ratito. A ver, de hecho, en un ratito te lo van a ver todo. Hola, a ver, esto está en el PDF de la teoría de disolución. Y
Y nada, hablar un poco sobre la disolución del soluto el soluto en el solvente, en este caso un sólido, ¿sí? Cómo se mezclan las moléculas en términos moleculares, ¿sí? Y acá te dice y acá te analiza la diferencia de entalpías y cómo eso afecta, por ejemplo, en la cantidad de energía que absorbe o libera la solución al darse, ¿sí? Si la solución libera energía, ¿sí? Por ejemplo, en forma de calor, ¿sí? Con delta de solución, es exotérmica, ¿sí? Si el delta de solución es positivo, absorbe energía, ¿sí? Entonces lo vamos a ver como, lo vamos a sentir como un enfriamiento del vaso de precipitado. Por lo general, la disolución de una sustancia sólida en, en un solvente líquido, no siempre, pero muchas veces, sobre todo por ejemplo con una base como el hidróxido de sodio, generalmente es exotérmica. Y hay otras sustancias como por diferentes sales que son endotérmicas. Entonces eso ayuda. Estamos, por ejemplo, si nosotros enfriamos la disolución, nos favorecemos la solubilidad. Si, cuando es exotérmica. Si es endotérmica, y necesitamos la disolución, favorecemos la solubilidad. ¿Entiendes? Y después tenemos el factor entrópico que tiene que ver con la entropía, ¿sí? Recordemos que la entropía es una medida de desorden, ¿sí? El universo tiende al desorden, así que mientras más desorden, más estabilidad. Entonces, si la sustancia está más desordenada, por así decirlo, es decir, las moléculas de la sustancia todo es más desordenado, se favorece la, la solubilidad. Eso también tiene efecto en soluciones generales, ¿sí? Tenemos gases disueltos en líquidos, ¿sí? Tenemos un gas disuelto en un líquido, y aumentamos la energía, aumentamos la entropía, y si aumentamos la entropía, si aumentamos la entropía, la cinética va a ser tan alta que el gas se va a ir. Pero si tenemos un sólido disuelto en un líquido en una disolución, lo que pasa es que, claro, aumentamos la entropía, pero es un sólido dentro de un líquido, entonces lo que seguramente ocurre es que la solubilidad va a aumentar, ¿sí? A partir de eso se hacen las curvas de solubilidad que tienen que ver acá. Acá, por ejemplo, una curva de solubilidad, ¿sí? Por ejemplo, nitrato de potasio aumenta su solubilidad con el aumento de la temperatura, se ve mucho la entropía, y algunos que bajan la solubilidad, ¿sí? Esto tiene que ver con propiedades propias del compuesto, disuelto en, en el solvente apropiado, en este caso el agua, ¿sí? Bien. Después para medirlas, bueno, sí. Y después hay una forma de calificar, por así decirlo, a las disoluciones según la cantidad de soluto que tengan, ¿sí? Tenemos las disoluciones no saturadas, que son aquellas que tienen una cantidad de soluto que está dentro del rango de solubilidad, es decir, no es la mayor cantidad de soluto que se disuelve, que se puede disolver en el solvente, sino que es una cantidad que está entre la nada y la máxima cantidad, ¿sí? Básicamente es eso, está en el medio. Esas son las no saturadas. Después tenemos las saturadas, que las soluciones saturadas o disoluciones saturadas lo que tienen es que tienen la mayor cantidad posible de soluto disuelto en el solvente, ¿sí? Tienen la mayor cantidad posible de soluto disuelto en el solvente. ¿Estamos? Muy importante. Están en el tope de la curva de solubilidad en una temperatura constante, ¿sí? Recuerda con la temperatura constante. ¿Por qué? Porque la solubilidad de una sustancia, como vemos, depende de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo disuelvo un nitrato de potasio a 20 grados, ¿sí? Se me satura a esta concentración, que está en porcentaje más en masa, ¿sí? Pero si yo me lo llevo a 100 grados, satura a esta concentración en porcentaje más en masa, que parece que son 250, ¿sí? 250 gramos por cada 100 gramos de agua. Es un montón. ¿Estamos? Entonces, recordar esto, ¿sí? La saturación depende, ¿sí? Depende de la solubilidad que tenga la sustancia, ¿sí? Y eso depende, por ejemplo, de la temperatura. ¿Estamos? Por todas las cosas que determinan.
¿sí? Pero a una temperatura constante, la saturación está dada a un punto dado, ¿sí? Y las sobresaturadas son aquellas sustancias que son aquellas disoluciones en las que se disuelve una mayor cantidad, ¿sí? Una mayor cantidad de soluto de la que puede haber en una disolución saturada, ¿sí? ¿Qué pasa con soluciones saturadas? Sobresaturadas, lo que pasa, por ejemplo, es que se utilizan mucho, muchísimo, 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 muchísimo para sacar arte, que lo sepan. Eh, ¿Por qué? Porque la sobresaturación lo que hace es que eso tiene que tener un equilibrio térmico, ¿sí? Y generalmente lo que contiene son partículas disueltas en el océano de líquido que si vos lo mueves un poquito, precipita, ¿sí? Un equilibrio medio complejo. Tenés que tener mucho cuidado. Pero a su vez, lo que hace, por ejemplo, es formar estructuras cristalinas. Soluciones saturadas forman estructuras cristalinas y bueno, se utiliza mucho para, por ejemplo, eh, cositas artísticas como huevitos y cosas así. Buscar, queremos hacer, buscar. Pero también es importante saber que las soluciones doradas contienen una cantidad mayor de soluto que la solubilidad de solvente, ¿sí? ¿Cómo se sucede esto? Aumentando la temperatura. Bueno, y la concentración, y a partir de ahí se genera el concepto de concentración. La concentración lo que te dice es la cantidad de soluto que hay en el solvente, ¿sí? O la cantidad de soluto que hay en la solución. ¿Estamos? Recordemos que la masa de soluto más la masa de solvente es la masa de solución, ¿sí? Es igual a la masa de la solución. Eso es importante, sobre todo para cuando, por ejemplo, usamos ppm, ¿sí? Partes por millón. En el que hablamos, bueno, ya vamos a ver. Pero básicamente dice la cantidad de soluto que hay en la solución o en el solvente dependiendo de la expresión de la concentración que estamos utilizando, ¿sí? Y es importante recordar a eso, ¿sí? Que la suma de las masas del solvente y la solución es igual a la masa total, perdón, del solvente y el soluto es igual a la masa total de la solución, ¿sí? Importantísimo. A partir de ahí comienza a generar expresiones, ¿sí? Por ejemplo, porcentaje de masa en masa, gramos de soluto sin gramos de solución, ¿sí? Este se utiliza un montón para lo que sigue, ¿sí? O sea, soluciones concentradas de ácido clorhídrico, de ácido nítrico, se utiliza en la bandina, es el que más se usa en lo comercial, digamos. Partes por millón, este es el que más se usa, pero en química analítica, ¿sí? En analítica sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utiliza para medir concentraciones muy, pero muy pequeñas de solventes, soluciones muy, pero muy diluidas, ¿sí? Que tienen o sea, diluidas significa muy poquita cantidad de soluto, ¿sí? Entonces, se analiza como miligramos de soluto, ¿sí? Miligramos de soluto en kilogramos de disolución, ¿sí? Que también es masa de soluto en miligramos por cada kilo de disolución, ¿sí? El porcentaje de masa en volumen, ¿sí? Que eso se vende de alcohol, ¿sí? Los grados de alcohol está dicho en porcentaje de masa en volumen, y que en vez de analizarse en gramos, se analizan en mililitros. Por lo tanto, sabemos del ingreso de química que tenemos que acá para poder hacer el cambio. Estas consideraciones se vieron, creo que sacando ppm y molalidad y fracción molar, creo que las demás se vieron en el ingreso líquido del 2020. Eh, pero para hacer los pasajes de masa en volumen, eh, lo que se utiliza es la densidad. Bueno, recordar que vamos a mover el concepto de densidad que relaciona la masa y el volumen que ocupa la disolución, ¿sí? Por la sustancia que estoy utilizando, etc. Que se puede medir o puede ser un dato, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se puede medir, si estamos en un laboratorio, se puede medir si es necesario. Gramos por litro, ¿sí? En vez de 100 mililitros es un litro, ¿sí? Todo de solución. Molaridad, un mole de soluto por litro de solución. Esto se usa muchísimo en el laboratorio para cualquier cosa, ¿sí? Sobre todo en sustancias que tienen una concentración bastante apreciable. Si bien también se puede utilizar acá, esto generalmente se utiliza, yo lo vi mucho en la tecnicatura, en informes
Y este lo vi mucho, por ejemplo, en sustancias que se utilizan dentro del laboratorio. ¿Sí? La mayoría de las sustancias que se utilizan en el laboratorio, por lo menos en donde yo hice la tecnicatura, se utilizaba la modalidad. La modalidad se utilizaba un poco menos, ¿sí? Pero básicamente lo que dice es que son moles de soluto, lo que se dice son los moles de soluto, pero por kilogramo de solvente. ¿Sí? Entonces ahí tenés que ver un montón de otras cosas. ¿Sí? Un montón de otras cosas. No vamos a entrar muy en detalle, pero si no es necesario porque es un quilombo. Pero tenés que ver bastantes más cosas, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de productos que obtengo a la hora de disolver en agua de sustancia, ¿sí? El solvente. El soluto, se me fue. El soluto, ¿sí? Eh, todo eso. Por eso, se analiza de esa manera. Pero, como forma también la molalidad, es mol de soluto por kilogramo de solvente, ¿sí? Y la fracción molar es adimensional, ¿sí? Porque se analiza los moles que yo tengo de soluto, ¿sí? O de sustancia X dentro de un sistema, ¿sí? Sobre los moles totales de todas las sustancias que tengas en ese sistema. Lo voy a escribir, no lo pusieron acá, pero yo lo voy a escribir. A ver, dame un segundito. Ahí está. Fracción molar, esto va a ser muy difícil, es igual a mol de quien quiera, ¿sí? Mol de, por ejemplo, del soluto, por decir, ojísimo con esto, dije por decir, sobre la suma de los moles totales, ¿sí? O moles totales, sobre moles totales. Sobre moles totales, ¿sí? Y moles totales es igual a la suma de los moles que yo tenga de sustancia, ¿sí? Si es una solución que tiene a dos sustancias diferentes, un soluto y un solvente solos, ¿sí? Lo que puedo hacer, por ejemplo, es demostrarlo con esta sumita, ¿sí? O sea, mol de soluto más mol de solvente, ¿sí? Pero no solamente así, ¿sí? O sea, yo puedo sacar la fracción o la parte que ocupa en términos de moles de una disolución o un sistema en general, ¿sí? Un sistema material en general, ¿sí? Con fracción molar. Siempre se usa. Pero con fracción molar yo puedo saber eso, digamos. Si yo tengo 25 cosas disueltas en una disolución, o en una solución, y conozco los moles, o sea, conozco la cantidad de moles de cada una de las sustancias que yo tengo dentro, yo puedo, a partir de ahí, lo que yo puedo hacer es sacar fracción molar de cada una de esas sustancias, ¿sí? Eso se utiliza, por ejemplo, eh, sí, eso se utiliza, por ejemplo, para sacar concentraciones, ¿sí? O para hacer un poco. Utiliza, por ejemplo, en las propiedades cualitativas, ¿sí? Y también, se me fue el cosa, y también para, se me fue, para sacar a las fórmulas moleculares de sustancias, ¿sí? En un procedimiento en el que se utiliza fracciones molares para sacar eh, las fórmulas moleculares de ciertas sustancias que yo tengo, ¿sí? Dentro de esa solución. Obviamente con más cosas, pero se puede sacar la fórmula neta, ¿sí? Eso es otra cosa, que viene a otra cuestión. Pero es un uso de la fracción molar. En donde más lo usamos nosotros es en propiedades cualitativas, ¿sí? En propiedades cualitativas usamos mucho, ¿sí? En presión osmótica, ¿sí? O esta característica, o en la solubilidad de los gases, que fue la ley de Henry, o la presión de vapor, ¿sí? La presión de vapor se usa, acá está la X, ¿sí?
que es la presión buena. Entonces hizo muchísimo en presión de bota. ¿Estamos? Estaría bueno que le den una vueltita de rosca a, a lo que es las propiedades cualitativas, ¿sí? Aumento de temperatura de ebullición, disminución de temperatura de fusión, ¿sí? Todo eso estaría bueno que le den una leidita, no creo que la tomen en específico, o sea, bien fuerte, digamos, pero sí, lo que pueden hacer es, che, un poco de pila, ¿sí? Como propiedad general. No sé si las fórmulas, sí, por favor, las fórmulas, pero si no llegan, por lo menos la parte general, ¿sí? La parte general es importante. Ahora seguimos y vamos a la parte divertida, ¿sí? Esta es la parte nueva, digamos. Por lo menos que yo no estaba en las teorías, sino que está directamente de hacerlas. Y tiene que ver con la parte práctica, digamos. ¿Cómo hacemos nosotros una solución, una disolución en este caso, en un laboratorio, ¿sí? Teniendo como soluto un sólido y un solvente líquido. A ver, cuestiones importantes. Siempre, cuando uno está en el laboratorio, gana lo práctico, ¿sí? Si bien al principio es importante lo teórico, gana lo práctico, ¿sí? Entonces, mientras más eficiente se puede hacer, ¿sí? Que eficiente significa que las cosas se hagan bien, ¿sí? Se hagan lo más rápido posible, pero bien. En ese sentido, eh, mejor van a ser los resultados. Así que, nada. Si bien estos son los pasos exactos, correctísimos, ¿sí? Para hacer una disolución de un sólido en un solvente líquido, un sólido como soluto, ¿sí? Recordar eso, digamos, ¿sí? Mientras mejor polarizado esté, mayor será la superficie de contacto, ¿sí? Pero si yo tengo una sustancia que se disuelve rápidamente, ¿sí? O que tiene una solubilidad, pero que se hace muy rápido, digamos, vos te das cuenta que se disuelve rápidamente, por ahí no es tan necesaria la polarización de la muestra. Y si tengo una solución que se disuelve lentamente, si es más necesaria, la polarización de la muestra. ¿Sí? Eso es un poco de por ahí conocer los reactivos que tengo a la hora de laburar con esto. ¿Sí? Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. Para hacer una disolución, simplemente tengo que saber qué voy a disolver y cuánto quiero obtener. ¿Sí? Como ejercicio me dicen que tengo que tener una solución 1 molar de cloruro de sodio. ¿Sí? Tengo que hacer los cálculos para saber la cantidad exacta de cloruro de sodio que voy a meter en un litro de solución. ¿Sí? Si pierden por ahí el tema de las concentraciones, voy a ver un cachito atrás, ¿sí? En el video y las van viendo. ¿Sí? Si se me pide una solución 1 molar de cloruro de sodio, ¿sí? Que es 35,5 más 23. Sí, 57,5 gramos. ¿Sí? Es un mol de cloruro de sodio. Por así. Por eso, a ver. Digo, 58 gramos. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es saber esa la cantidad, es hacer los pasajes en relación a la cantidad de sustancia de solución que voy a obtener. ¿Sí? Si a mí me piden 250 mililitros, tengo que analizar y utilizar la cantidad para esos 250 mililitros. Es decir, no es necesario preparar un litro de solución, ¿sí? Puedo tener 250 mililitros de la disolución que yo necesite. Simplemente puedo hacer los cálculos para los 250 mililitros y ya está. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Con una regla de 3. Y yo tengo 58,5 gramos de cloruro de sodio. Lo voy a hacer a mano. ¿Sí? Lo voy a hacer a mano. Si yo tengo, lo deberían de estar viendo. Si yo tengo 58,5 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? En 1000 mililitros, ¿sí? De solución, X cantidad, siempre la voy a ver,
Es una relatividad de teoría. X cantidad en gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Para los 250 mililitros. ¿Sí? Hacen el cálculo y ellos obtienen la cantidad de masa que van a pesar. ¿Estamos? ¿Sí? Importantísimo esto. ¿Sí? También recordar, por ejemplo, que para un sólido tengo que secarlo. ¿Sí? Si... Bueno, por ahí no se aplica mucho para este caso especial. Pero sí, bueno, acá está. Pero es importante secar el soluto, ¿sí? Es importante secar el soluto porque muchas sustancias lo que hacen es ser, ¿cómo se llama? Hidroscópicos, ¿sí? ¿Qué significa que son hidroscópicos? Que absorben humedad del ambiente, ¿sí? Y absorben humedad del ambiente lo que hace es que aumenta su peso. Entonces yo pierdo esa actitud. ¿Estamos? Sí. No estoy pesando 58 gramos de cloruro de sodio puro, sino que estoy pesando 58 gramos de una mezcla de cloruro de sodio y agua. Igualmente, el cloruro de sodio es hidroscópico, ¿sí? Siempre se seca, pero hay sustancias que son más hidroscópicas que otras, ¿sí? Y es importante. Es decir, unas granitas de hidróxido de sodio son hiperhidroscópicas, ¿sí? Y se deben secar sí o sí, de alguna manera. O factorizar con otras sustancias, ¿sí? Se llaman factores primarios. Eso ya no viene de otro caso. Pero sí es importante entender que el secado se hace para eliminar las moléculas de agua o la humedad, ¿sí? Que tenga el sólido a analizar, ¿sí? La molienda y la pulverización de la muestra, que es lo que viene después, ¿sí? Es decir, sí, es decir, primero los cálculos, ¿sí? Hago los cálculos para saber lo que voy a hacer. Yo no puedo mandarme a hacer algo dentro de otro sin tener saber qué voy a hacer, ¿estamos? Lo importante de los cálculos es que estén bien hechos, revisados, ¿estamos? Con seguridad, ¿sí? Si hay un grupo de personas laburando, que todo el mundo lo mismo, ¿sí? O bien estudiado de parte de que los haga. La moliente purificación de la muestra, ¿sí? Mientras más pequeñas sean las partículas de sólido, más fácil se va a disolver. ¿Por qué? Porque mayor superficie de contacto va a haber con el agua, ¿sí? Es decir, si yo tengo una partícula chiquitita, lo voy a dibujar acá, si yo tengo una partícula grande, ¿sí? Las moléculas de agua que van a estar alrededor, ¿sí? Lo que van a hacer es tener una superficie en contacto, ¿sí? O tocar con las paredes alrededor de esto, ¿sí? Entonces, la molécula supongamos que es qué sé yo, cloruro de sodio, ¿sí? Vamos a hacer cloruro de sodio. Sí. Eh, ahí, ¿sí? Vamos a hacer cloruro de sodio, ¿sí? El más chiquito es el cloro y el más grande es el sodio, ¿no? Lo que van a hacer es atacar a la partícula de sodio, ¿sí? De cloruro de sodio, ¿sí? Y las van a disolver y van a separar las moléculas, ¿sí? La molécula en iones, porque es una solución iónica, ¿sí? Porque es una sal y las sales introducen las cosas se separan esos iones, ¿no? Ahora, ¿sí? Eso macroscópicamente se ve como una piedra de sal. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo partículas más chiquitas de sal, ¿sí? Cuando yo revuelva la solución dentro del envase, ¿sí? No solamente voy a tener, ¿sí? Las partículas de agua, de solvente que tenga, atacando en una de sola de las partículas alrededor de toda su superficie de contacto, sino que voy a tener todas las partículas, ¿sí? Y eso sería como atacar en el medio, en el centro de esta partícula más grande. ¿Estamos? Entonces, por eso es importantísimo la pulverización de la muestra. Si el soluto que estoy disolviendo es un soluto muy complejo, o tengo partículas muy grandes de soluto, ¿sí? Pero bueno, como regla general, pulverizar siempre, ¿sí? Hasta que te queden partículas lo más pequeñas que posible, ¿sí? Bien, el secado de soluto, entonces en una estufa, ¿sí? Con un crisol, por ejemplo. Eh, Eso, lo que haces es agarrar, poner el soluto, ¿sí? El soluto
una cantidad de soluto mayor a la que vas a pesar, ¿sí? Y por tanto, una cantidad de soluto mayor a la que vas a pesar, no peses antes, ¿sí? O una cantidad de soluto mayor, un exceso de soluto total, soluto, si ese soluto está secado, yo lo vuelvo a poner en envase, el día de mañana se vuelve a absorber humedad y lo vuelvo a secar y ya está, ¿sí? Sobre todo si es inorgánico. Entonces, siempre una cantidad mayor, si es una solución, es una sustancia muy hidroscópica, entonces una mayor cantidad, digamos, ¿sí? Pero al fin y al cabo es eso, es una cantidad mayor, ¿sí? De sustancia. ¿Está? A la que necesito para hacer la solución. ¿Por qué? Porque va a perder agua, ¿sí? Entonces después cuando yo lo pese y me doy cuenta de que pesé menos de lo que tengo que pesar, pierdo tiempo, ¿sí? Porque tengo que volver a secar, tengo que volver a pulverizar y volver a secar más soluto, ¿estamos? Entonces, no. Sí, sí, una mayor cantidad, para no ahorrarlo, ¿estamos? No una cosa trafalaria, pero sí una mayor cantidad, un poco más, ¿estamos? Pesada de soluto, ¿sí? Se depende de la balanza apropiada, dependiendo de la exactitud que vos quieras tener en tu solución, ¿sí? Si quieres la mayor exactitud posible, usas una balanza analítica, ¿sí? Que es la que mayor sensibilidad tiene, y si no, te vas a otra, ¿sí? Puede ser. Eh, y esto se suele utilizar, claro, y eso se suele hacer en vidrios de reloj, en vasos de precipitados, ¿sí? Eh, generalmente en vidrio de reloj, generalmente en vidrio de reloj, o en canastillas de papel también, pero lo más normal que vi son videos de reloj, ¿sí? Que básicamente lo que haces es no utilizar la pesa, ¿sí? La balanza, sino que usas algo en donde vos puedas directamente eh, utilizar toda la cantidad de fruto que vos pesaste, ¿sí? Lavando, por ejemplo, lavando las superficies eh, de lo que vos usaste para pesar, por ejemplo. Si uso un video de reloj, esa es la cantidad que yo necesito. Lo tiro de una en el vaso de precipitados para poder hacer la disolución. Y no lavé el vidrio del reloj para poder pasar todo el sólido que yo pesé en que yo pesé en mi vidrio de reloj. Lo que va a pasar es que perdí soluto. ¿Estamos? Si yo perdí soluto, esa cantidad de soluto es la que no se disolvió, por lo tanto la concentración que yo calculé es incorrecta, es otra. Porque me quedó soluto en el vidrio de reloj. Y eso no se no se disolvió. ¿Estamos? Entonces es importante también, por ejemplo, hacer un par de lavados. ¿Sí? Se lavan 3 veces. O sea, tiene que poner un poquito de agua destilada, ¿sí? Si vas a hacer una disolución de una cosa, o un poquito solamente que uses, un poquito de agua destilada, tiqui tiqui, le pasas un poquito así, y eso lo volvés a trasvasar al vaso de precipitados o al vaso de precipitados primero, o al matraz, que eso ya es más raro, eh, porque se hace después, o al matraz correspondiente. ¿Estamos? También eso, hay que saber otra cosa. Generalmente, ¿sí? Generalmente lo que se hace es para empezar, yo soy muy jodido con esto, pero que es muy importante. Eh, generalmente lo que se hace con estas cosas, ¿sí? O sea, para hacer disoluciones o soluciones de cualquier tipo, suceder matrices desaforados, ¿sí? Vienen de diferentes medidas, ¿sí? Tienen un aforo exacto medido para ese mismo, o sea, medido pura y exclusivamente para ese matraz, ¿sí? No debe calentarse, muy importante, porque si no pierde altitud, o sea, no está más utilizado ese matraz, pero sí se utilizan esos matraces, sobre todo para hacer estas disoluciones, ¿sí? Generalmente, sobre todo cuando se comienza, se usan masas de precipitados para pesar el sólido, ¿sí? Porque después cuando lo lavas no perdes soluto, digamos. Después se usa un vidrio de reloj porque es más rápido, ¿sí? Las dos cosas están bien, pero siempre cuando se lave se le pone un poquitito de agua estilada para lavar bien, ¿sí? Tomar toda la cantidad de sólido que me haya quedado en las paredes del recipiente en el que yo pesé y pasarlo al matraz, que es el que de verdad tiene la exactitud, ¿sí? No pasarme con la cantidad de agua, ¿sí? Si a ver, si tengo que hacer 250 mililitros de solución, ¿sí?
yo uso 250, y yo uso 250 mililitros de agua destilada para limpiar el vaso, ¿sí? Lo que más probablemente pasa es que te pase, lo que más probablemente pase es que te pases de solvente, por ejemplo, en ese vaso precipitado. Así que siempre con una pequeña cantidad de agua, por eso alcanza, entonces 3 o 4 veces, y ahí te aseguras de que por lo menos lo que vos pesaste, con los cálculos que vos hiciste, con la exactitud que vos tomaste, es ese, ¿sí? Entonces vamos a la disolución de soluto. Se procede a disolver el soluto con una pequeña porción de solvente en un vaso precipitado. En caso de ser necesario, se puede favorecer el proceso por calentamiento y deshidratación. Luego se procede a trasvasar matraz, una vez que se encuentre a temperatura ambiente, ¿no? Esto es lo que decíamos antes. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a empezar, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, yo pesé en un vaso de precipitado, ¿sí? Porque, aunque estoy viendo acá que lo hacen con un biógrafo, pero no importa. Son vasos precipitados. Yo tengo un vaso de precipitado y acá pesé una cantidad, ¿sí? Resultó. Cuando yo le agrego agua, ¿sí? Cuando yo le agrego agua, siempre se puede hacer en pequeñas cantidades, ¿sí? Como punto crítico. Se puede hacer en pequeñas cantidades y ir subiendo a poco. Porque si vos le agregas la cantidad de agua destilada, está hablando siempre de una disolución a cosas, si vos le agregas una cantidad de agua destilada estrafalaria, ¿sí? Lo que va a pasar es que se te van a formar partículas grandes de sólido. Entonces la disolución va a tardar más en disolverlo, ¿sí? Y si tenés, por ejemplo, una disolución muy exotérmica, y cuando yo le agregue agua me libera una gran cantidad de calor, puedo romper el vaso. ¿Estamos? Entonces con eso hay que tener cuidado, ¿sí? Y por eso también hay especificaciones generales para hacer disoluciones, ¿sí? Por ejemplo, para una dióxido de sodio, para una disolución de dióxido de sodio, o una disolución de ácido clorhídrico, ¿sí? Una dilución de algún ácido o una base fuerte, siempre es importante usar un baño de hielo, porque esas reacciones son muy isotérmicas. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es hacer lentamente, ¿sí? Preferiblemente con pequeñas cantidades de soluto. ¿Estamos? De a poquito, va dando un poquito de soluto y va disolviendo. Otro poquito de soluto y va disolviendo. Eso cuando son muy isotérmicas, ¿sí? Cuando no hay un intercambio de energía muy fuerte, también es conveniente ir agregando una pequeña cantidad de solvente, eh, para disolverlo de la mejor manera, no agregar todo de una, porque lo que va a pasar es que no se va a disolver bien, ¿sí? Y la homogeneización después dentro del matraz te va a complicar un montón, ¿sí? Y por ejemplo, también para limpiar el, el recipiente donde yo haya pesado, voy a necesitar más agua, ¿sí? Y si necesito hacer una pequeña cantidad de solución, fui. ¿Estamos? Porque voy a usar más agua de la que necesito y tengo que empezar todo de vuelta. ¿Estamos? Entonces es importante ser cuidadosos en ese sentido, ¿sí? Por lo menos estoy medio traumado en esa cosa, así que por eso hago tanto hincapié. Homogeneización y enras. Se adiciona solvente hasta el foro del matraz. El matraz es una cosa así. Esto está en el 00, ¿sí? En el TP00. Es más una presentación, pero yo te lo muestro bien en criollo. Tiene la parte de abajo bien chatita. Esto es una cosa así más o menos. Y tiene un aforo ahí, ¿sí? Ese aforo y acá la boca. Y ese aforo está bien medido, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros vamos a sacar la cantidad de solución que queremos, ¿sí? ¿Sí? Todo lo trabajamos acá. Un embudito siempre, porque también es importante no perder. Todo lo que yo disuelvo acá ya es solución, ¿sí? Es solución que voy a necesitar. Entonces, en el trasvase de este vaso a este matraz, no tengo que perder nada de líquido. ¿Estamos? Nada de líquido. ¿Por qué? Porque si estoy perdiendo líquido, después cuando diluya, cuando le agregue el agua destilada necesaria para obtener la cantidad de solución que necesito, perdí solvente en la cantidad de cosas que. Perdí solvente en la cantidad de. Perdón, perdí solución en el trasvase, según la cantidad que se me haya caído la mesada, ¿sí? Y cuando perdí solución en el trasvase, acá voy a tener una concentración diferente y muy diferente, porque acá está recontra concentrado, lo que estamos haciendo es pasándolo acá. ¿Estamos? Eso es importante, ¿sí? No perder, que no haya un derrame, hacer con cuidado, que no haya un derrame, porque perdés esa actitud en la preparación de la solución que vos necesitas, ¿sí? Pero básicamente es eso. ¿Volvemos?
Entonces, primero se hace así, y después se enrasa usando una pipeta. ¿Estamos? Eh, Generalmente lo que se hace es que con la piseta, que la piseta vamos de vuelta. Estas cosas prácticas son las que más me gustan, por eso me voy a un poco más, lo que no les juega tanto. La piseta es una boludez así, ¿sí? Es así, y tiene un pelito así, ¿sí? Entonces, y acá ya voy estirada, ¿sí? Por lo general se lo lleva, se llena toda la panza del matraz, ¿sí? Se llena toda la panza del matraz, y para enrasar se usa una pipeta. ¿Por qué? Porque con esto ya me paso y me fui a la mierda. Entonces, con una pipeta vas goteando de a gota, ¿sí? Agarrar una cantidad de agua destilada y vas goteando gota a gota hasta llegar al aforo del matraz. ¿Estamos? Enrasándolo correctamente, ¿sí? Y de vuelta me fui. ¿Estamos? Después el almacenamiento, esto depende de la sustancia, ¿sí? Hay que saber con qué sustancia estoy laburando, ¿sí? Y dependiendo de la sustancia, tengo que usar el envase correcto, ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? Si es una sustancia que reacciona con la luz, usar un envase oscuro, ¿sí? Color caramelo. Si es una sustancia que tiene una alta presión de vapor, como por ejemplo el yodo o, o el tillo duro, también usar un envase de color caramelo primero y segundo hacerlo lo más lejos, en un lugar lo más frío posible para atrasar lo más que pueda la solución, atrasar lo más que pueda la pérdida de solutos, sí, porque se va como gas, el yodo, es el brillo duro, aunque el brillo duro, como ya sabemos, la química inorgánica, que lo que hace es estabilizar el yodo en la solución, pero se va, digamos, sí. Entonces es importante. Y acá dice, las soluciones se deben almacenar en recipientes apropiados, de vidrio, plástico poco transparente, etc. ¿Sí? Si tengo una solución que ataca el vidrio, como el ácido fluorhídrico, tengo que hacer uno de plástico, ¿sí? Puede decir. Los cuales se guardan en espacios adecuados, al mar y la derecha decía. ¿Sí? Previo al trasvase, el recipiente debe enjuagarse con una pequeña porción de solución que va a contener exactamente. O sea, siempre tiene que estar limpio el envase, ¿sí? Siempre tiene que estar limpio. Limpio significa que después de lavarlo con detergente, si se lava si es necesario lavarlo con detergente, eh, que tenga una pasada de agua destilada y después que tenga una pasada de la solución para que cuando la disolución que yo tenga del matraz pase, pase al envase, ¿sí? No se encuentre con partículas o otras sustancias adentro del envase, sino que se encuentre con la misma disolución, ¿no? Básicamente eso. ¿Para qué? Para evitar que haya impurezas, para evitar diluciones innecesarias, ¿sí? Para aumentar la exactitud asegurar la exactitud de la solución que preparamos. Después tenemos rotulado, ¿sí? Al almacenar una disolución es necesario indicar que el recipiente, nombre de solutos y solvente, concentración, fecha de preparación, etc. En caso de ser necesario, corroborar la concentración exacta utilizando alguna técnica analítica apropiada, ¿sí? Las técnicas analíticas apropiadas son alguna volumetría, que eso lo van a ver, eso lo hace mi compañera, pero ya sea con alguna volumetría, con alguna cuestión, ¿sí? Con alguna volumetría de cualquier tipo, ácido base, de precipitación, etcétera. Se hace con algún método con algún espectrofotómetro, etcétera, ¿sí? Y generalmente lo que se hace es factorizar esa solución. O sea, se dice cuál es el factor de la solución para sacar la concentración real. Hay una concentración nominal y a partir de esa concentración nominal, que es la que nosotros queremos que tenga, ¿sí? Por cosas que no tienen que ver si hicimos bien todos los pasos, por cosas que no tienen que ver con nosotros, como por ejemplo algunas condiciones ambientales, lo que sea, que me hayan cambiado algo en cualquier momento, ¿sí? Para tener la mayor exactitud posible, lo que se hace en una factorización de la solución,
¿sí? Para saber la concentración real de la misma, ¿sí? Por ejemplo, si hay soluciones que se llaman patrones secundarios que son hiperhigroscópicos, entonces jamás de una lo voy a hacer con la concentración que yo quiero, ¿sí? Entonces lo que hice es factorizarse y después a la hora de hacer los cálculos, ¿sí? A la hora de hacer los cálculos en un método analítico, que es por lo que más se factoriza una solución, sé la cantidad exacta, ¿sí? Del analito, o sea, de la cosa que está analizando, ¿está? Y sí, los rótulos, el nombre absoluto, el nombre solvente, la concentración y la fecha de preparación, etcétera, son importantes, ¿no? Obviamente, porque yo sé que yo preparé la solución, pero el otro que no sabe qué tiene, qué, cómo lo tiene, qué, etcétera, te lo tira, ¿sí? Primero, es lo mejor que puede hacer, ¿sí? Porque nadie sabe qué lo que hay ahí y vos el día de mañana te olvidas. Entonces es importante hacer el rotulado correcto, para que todos sepamos lo que hiciste. ¿Sí? Y a partir de otra disolución es un poco más simple, ¿sí? No pasamos de la molienda, del secado, de la pesada, sino que directamente hacemos los cálculos necesarios, por ejemplo, si tenemos que hacer una dilución, tenemos que hacer los cálculos, ¿sí? Que son, a ver, si tengo que hacer una dilución con agua destilada, simplemente tengo que ver, simplemente tengo que usar la cantidad de masa que estoy necesitando, ¿sí? Y analizar la cantidad de agua destilada que le agrego, y a partir de ahí corregir la concentración. Eso va a haber unas ayuditas que vamos a dar el lunes y el miércoles. Ahí podemos hacer un par de ejercicios que no sé qué hay. Así que, nada. Pero eso, o... Sí, generalmente es eso, ¿sí? O sea, generalmente son diluciones de ácidos y bases, la mayoría de las veces, que se utilizan para esto. ¿Está? O sea, se utilizan para, obviamente, no ser soluciones hiperconcentradas, con todas las cosas que conlleva, ¿sí? Para los usos necesarios para el trabajo práctico o el uso que le demos en lo laboral. La medida de volumen de disociación concentrada, ¿sí? Medida de volumen calculado con el material volumétrico apropiado y trabajar en un material aforado de volumen final deseado, ¿sí? Si yo quiero algo muy sencillo, a ver, voy a hacer esta salvedad, ¿sí? Esta, esta y esta, aunque no se use tanto, ¿sí? Son las tres más exactas, ¿sí? Son las tres expresiones de concentración más exactas. Es decir, que cuando yo utilice, cuando yo quiera agarrar, ¿sí? Sobre todo estas dos, que son las que se usan en el laboratorio. ¿Sí? Eh, Cuando yo quiera agarrar y hacer una división, ¿sí? Y hacer los cálculos, estamos, y obtener una solución lo más exacta posible, ¿sí? Primero lo calculo con molaridad y segundo, ¿sí? A eso mismo lo hago con materiales de vidrio más exactos. ¿Estamos? Eh, Importantísimo eso. ¿Sí? Por ejemplo, una bolpipeta de doble aforo es lo más exacto que hay. ¿Sí? Yo quiero 25 mililitros, eso están aforadas dos veces, con un volumen mayor, con un volumen menor. Eh, Esto están aforadas dos veces, con un volumen mayor, un volumen menor. Esto es una cosa así, tiene una pancita acá, y sigue, y termina como una pipeta. ¿Sí? Esto tiene un aforo acá y tiene un aforo acá. ¿Estamos? Entonces, cuando yo le agrego la cantidad de solución de soluto concentrado y lo bajo hasta esta cantidad, ¿sí? O hasta la cantidad que necesite, yo sé que voy a bajar esta cantidad. ¿Estamos? Es la cantidad que yo necesito. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer con, si yo lo quiero, si yo tengo un número diferente a los que vienen estipulados para estas pipetas, es una pipeta. ¿Se entiende? Siempre buscar siempre buscar el material de vidrio más exacto para poder hacer para poder hacer la medición correcta. ¿Estamos? Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Eso por una parte. Después, eh, bien, homogeneización y enrase. ¿Sí? Selecciona solamente el matraz hasta que el aforo del matraz envase utilizado utilizando una pipeta o gotero, luego tapar y homogeneizar. Almacenamos
con las especificaciones que acá ya dijimos y rotulamos con las especificaciones que ya dijimos. Un punto importante, digamos. Cuando nosotros disolvemos ácidos y bases, nunca le damos de beber ácido. Es decir, nunca se le pone o sea, nunca se le pone una gran cantidad de agua al ácido que yo utilizo, ¿sí? Porque eso es muy isotérmico y salpica, ¿sí? Ebulle, es una ebullición muy pequeña y salpica. Y si yo salpico, ¿sí? Si yo salpico, y cuando yo agrego agua, hago una salpicadura, ¿sí? A un ácido, si yo le agrego agua a un ácido y hago una salpicadura, te lo voy a mostrar, porque si no se entiende. Cuando yo le agrego agua a un ácido, ¿sí? Supongamos que acá tengo el matracito, acá tengo el matracito, ¿sí? Los vamos que miren cómo es un matrac, ¿sí? Pero es algo parecido. ¿Sí? Si yo acá tengo una cantidad de ácido y le agrego agua, lo que va a pasar es que esto va a salpicar, ¿sí? Y va a generar y si es una cantidad de ácido bastante, o de base bastante alta y bastante concentrada, te va a romper el matraz, porque aguanta mucha temperatura, ¿sí? Entonces, y más si yo quiero hacer una primera dilución en un vaso de precipitado, ¿sí? Si yo quiero hacer una primera dilución en un vaso de precipitado por la diferencia de temperatura, ¿sí? Cuando yo le agregue agua a esto, y acá tenga ácido, lo que va a hacer es salpicar, ¿sí? Te vas a salpicar a vos y te vas a quemar. ¿Me entendés? Eso sí. Entonces es importante, a ver, si vos tenés todas las cosas, no te vas a quemar. Pero sí, lo que más probable pase es que vos pierdas solución, ¿sí? Que vos pierdas solución acá, y cuando no pierdas solución acá, cuando hagas el gran base, ya perdiste. ¿Estamos? Entonces, ya perdiste solución y ya perdiste exactitud en tu solución. Entonces es importante. Es importante que esto se haga bien, ¿sí? Acá primero una pequeña cantidad de agua, a esa pequeña cantidad de agua se le agrega lentamente ácido o base, ¿sí? La disolución que sea, ¿sí? Y esa pequeña y eso que se hizo lento después se agrega al matraz para que no haya una diferencia de temperatura muy alta y ahí se le agrega la cantidad de agua necesaria, ¿sí? Siempre lentamente para que no haya una diferencia de temperatura demasiado grande, ¿estamos? ¿Sí? Hicimos con la exactitud que se necesita. ¿Estamos? Utilizando los materiales de vidrio más exactos que tengamos, ¿sí? Si tengo una pequeña cantidad, una pipeta, ¿sí? Y con una pipeta debería hacer, ¿sí? Siempre cuando usamos una pipeta, una OL pipeta, si tengo una concentración justo que me da 25 mililitros, bueno, si una OL pipeta. Pero si no, una pipeta y ya está. Tiene que vos por mililitros, ¿ya está? Esas son las dos cuestiones generales a la hora de preparar una solución. No sé cuánto tiempo estuve diciendo esto, una banda. Pero, a ver, es importantísimo. ¿Sí? Sobre todo sobre todo esos tips, porque, nada, te retan menos. ¿Sí? Si lo sabes bien, te retan menos. ¿Sí? Lo que pasa, yo cuando la primera vez que entro a un laboratorio, la primera vez que entro al laboratorio agarra miedito, entonces pasa. ¿Sí? Que por ahí uno, no amiguito, pero sí uno se pone nervioso y se pasa que por ahí un derrame, lo que sea, y después no saber que se empieza de nuevo y ya está. Más ahora, que estamos aprendiendo. Pero sí es importante, sí es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta esa cuestión, ¿no? Y bueno, después pH soluciona cosas y sales, ¿sí? Eh, si yo tengo una sal de un ácido débil, recordemos que los ácidos débiles, bases débiles, ¿sí? Están en equilibrio con sus partes, ¿sí? Esto está en la teoría de ácidos y bases, ¿sí? Pero básicamente, tiene ácidos fuertes y bases fuertes que lo que hacen es disolverse completamente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sí? La cantidad de ácido clorhídrico que yo agrego en una solución se va a disolver en cloruro y protones. Y esos protones se van a meter en el equilibrio ácido-base y obviamente me va a bajar el pH. Ahora, eh, si yo tengo un ácido débil, lo que va a pasar es que no toda la cantidad de ácido iodídrico, por decir, no, si yo tengo ácido iodídrico que es un iodídrico o hipocloroso, por decir, que es más fácil de recordar. Yo tengo una cantidad de ácido hipocloroso, ¿sí? Eh, que yo quiero agregar a una solución, no todas las moléculas de ácido hipocloroso, ¿sí? Se van a pasar a ser a protón y a hipoclorito, ¿sí? Yo creo que va a pasar
es que va a estar en equilibrio la cantidad de productos con la cantidad de reactivos, ¿sí? Concepto de equilibrio químico. ¿Estamos? ¿Sí? Y todo eso obedece a una constante medida, ¿sí? Esas cuestiones son, pues, están buenas repasarlas, ¿sí? Pero no me quiero meter mucho porque, o sea, sí, me voy a meter mucho, pero son por ahí esos conceptos que son ya más basiquitos, es importante que por ahí los lean en los power de las teorías de la cátedra, estaban buenísimos, creo que los power esos estuvieron buenos, el primero y el segundo no tanto, pero después los otros estuvieron por lo menos para mí. Bien, nada. Y acá te lo dice de una forma más cariñosa. Se dice que las sales son electrolitos fuertes cuando se disuelven en agua y se suelen sus iones constituyentes. ¿Sí? Recordemos que los electrolitos débiles son unas sales poco solubles. ¿Sí? Los sales poco solubles también se tienen que tener en cuenta, ¿sí? A lo que se llaman equilibrios conjugados, que no se ve hasta un poco más adelante. Aquellos iones que provienen de ácidos débiles pueden participar en un equilibrio de hidrólisis del agua para generar los ácidos que les dieron origen segundo. Si yo tengo una sal de ácido, ¿sí? O tengo una base conjugada, ¿sí? Si tengo un ácido fuerte débil tiene una base conjugada, ¿sí? Si el ácido es débil, la base conjugada es débil. Puede llegar a ser más fuerte que el ácido anterior. Pero al fin y al cabo, es eso. ¿Estamos? Aunque esto lo van a ver más que nada, esa parte la van a ver más fuerte con el otro TP, que lo va a explicar más mi compañero, ¿sí? Eh, con el de ácidos y bases. Como recomendación, a esta parte véanse ese primero, ¿sí? Para esta parte véanse ese primero. Bueno, por ahí voy a repetir un par de cosas seguramente, pero van a estar más adentro de todo. ¿Estamos? Bien. Lo que hacen estar en equilibrio, lo que pasa con estos muchachos es que están en equilibrio, en un equilibrio ácido-base, ¿sí? Pero en este caso teniendo en cuenta la base conjugada, ¿sí? Entonces esta base conjugada entra en el equilibrio del agua, toma protones del agua, los toma, ¿sí? Y genera su ácido conjugado, ¿estamos? Entonces, en este caso lo que hace, por ejemplo, es aumentar el pH, ¿sí? Si yo tengo una base conjugada de un ácido débil, termino teniendo un pH básico, ¿sí? O termino teniendo un pH más alto. Si yo tengo un ácido conjugado de una base débil, como por ejemplo el amonio, termino bajando el pH, ¿estamos? Esa cuestión es a qué obedecen a la KH, ¿sí? O la K ácida, ¿sí? Del ácido débil que tenga, ¿sí? 1 sobre KH porque di vuelta la reacción, ¿sí? Recordemos que en equilibrio, si yo doy vuelta la reacción, ¿sí? Doy vuelta la K, es decir, hago 1 sobre K, ¿sí? Y se tiene en cuenta la K4, ¿estamos? Eh, nada, importantísimo, ¿bien? Es importantísimo. Y acá lo plantea por un cachón de ácido débil, ¿estamos? ¿Sí? Siempre, 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 siempre se hace K4 sobre KH, ¿sí? Acá es el procedimiento entero, pero cuando uno está en la altura es directamente K4 sobre KA, ¿estamos? O K4 sobre KB, ¿sí? Rápido. Los iones provenientes de ácidos básicos o fuertes no participan de estos equilibrios hidrólisis y permanecen como iones en disolución. Porque como son fuertes, las K son extremadamente altas, entonces es innecesario, ¿sí? O, sí, bueno, de esta manera, la naturaleza de iones que conforman la sal determina el pH de la solución, ¿sí? Importantísimo. Si yo tengo sales de ácidos y bases débiles, las tengo que tener en cuenta si quiero ver el pH de la disolución. ¿Estamos? Y acá hacen equilibrio general. Si tengo una sal de ácido fuerte y base fuerte, el ion no hidroliza, entonces protones, suponiendo que la solución es de pH neutro, protones y hidroxilos van a estar en la misma concentración, pH 7, entonces, suponiendo que tengo pH 7, entonces no tengo un cambio de pH. Y ejemplos de eso son cloruro de sodio, hidro de potasio, etc. Si yo vengo de un ácido de fuerte y una base débil, ¿sí? El que hidroliza es el cation. ¿Estamos? El que hidroliza es el cation. Sí, bien.
El que hidroliza es el cation. Entonces, lo que va a pasar es esto. ¿Sí? Va a pasar ese caso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener, como tengo protones como producto en este caso, ¿sí? Porque vengo de una base fuerte, de una base débil, entonces lo que va a hacer es aumentar el pH, ¿sí? Va a acidificar la solución. Estamos a bajar el pH, perdón, que vos les dije. Va a bajar el pH y se va a acidificar la solución. Si yo tengo un ácido débil y una base fuerte, se va a basificar la solución. Y si yo tengo una sal que viene de un ácido débil y una base débil, hidrolizan los dos y ahí tengo que ver quién tiene una KH más alta. ¿Estamos? Acá hace la comparación, ahora hacemos abajo. Hacemos abajo. ¿Sí? Y te dice, en este último caso, que se tienen sales cuyo anión y cation puede hidrolizar, el carácter de la disolución dependerá del KH de mayor valor. Si tomamos como ejemplo la disolución cianuro de dianuro de amonio, podemos plantear los siguientes equilibrios. Amonio amoníaco y cianuro ácidos cianhídricos. ¿Sí? Como vemos de acá, ¿sí? Planteamos la KH, ¿sí? O la K de hidrólisis, y vemos que este es más chica. Entonces se tiene en cuenta la del ciano. ¿Sí? ¿Se entiende? Importantísimo. Siempre que hay diferencias grandes, ¿sí? Si no, se tiene que hacer un quilombo grande. Tiene que ser un quilombo bastante grandecito porque hay que ver qué cantidad de protones y qué cantidad de hidroxilos aporta cada uno. Si hay una diferencia muy pequeña entre estas cajas, ¿sí? Lo cual pasa poco, pero pasa. ¿Sí? O sea, no pasa poco, pasa menos. Y no creo que lo den ahora. Pero sí, es importante entender que cuando hay una diferencia grande, ¿sí? De mayor a 3 ceros, ¿sí? O a 2 ceros también, o sea, mayor a 100 veces, eh, estas diferencias son importantes. Eh, y bien, y a partir de acá les da para hacer algunas disoluciones. ¿Sí? A la hora del leer ¿sí? Fíjate que tenemos cloruro de sodio. Entonces todos los pasos, ¿sí? Tienen que ir sobre eso. ¿Sí? Recordar que el cloruro de sodio es una sal neutra, es decir, que no hay un cambio de pH en ningún momento, por lo tanto es difícil que genere alguna reacción exotérmica endotérmica apreciable. ¿Sí? Eh, Importante hacer los cálculos y hacer cada uno de los pasos que ya se dijeron, digamos. Pero esto es eso, es lo que se dijo antes con esto, ¿sí? Tanto para preparar una disolución a partir de otra disolución o preparar una disolución a partir de un sólido, ¿sí? Siguiendo esa cuestión, esa onda, digamos, se resuelve esto, ¿sí? Con los cálculos necesarios, lo de los cálculos por ahí, de vuelta, por ahí vamos a hacer por ahí una clase así para ayudarlos. Más adelante, después de todos estos videos que estamos haciendo. Así que ahí por ahí le podemos ayudar un poco más en ese sentido. Esto es más interactivo, menos aburrido. Pero bueno, ¿sí? Eso es importante en este caso. Lo mismo lo digo para partir de una solución más concentrada, ¿sí? Una dilución. ¿Estamos? Y también para determinar pH de soluciones acuosas de diferentes sales, eh, de clasificación a partir de su base, de su anión y su cation, busca cada uno. AC es ácido acético, ¿sí? Para, porque lo van a buscar, estoy seguro. AC es ácido acético, ¿sí? O vinagre para los amigos, ¿sí? Así que nada, eso. Eh, Bien, tenés que hacer los cálculos, ¿sí? Para corregir el pH de la disolución, ¿sí? Le supones el pH y después hacer los cálculos para corregirlo, que es un cálculo de equilibrio bastante simplecito, ¿sí? Que es este pedazo de acá. ¿Estamos? ¿Sí? O tenés las concentraciones de cada una de las especies, lo único que tenés que hacer es agarrar de las especies que entran, así que lo único que tenés que agarrar es sacarla de todo. Eh, y bien, sí, y después, por ejemplo, te dice
que determina el valor de pH utilizando un pHímetro, ¿sí? Que es como un termómetro, un criollo como un termómetro, pero que mide pH en solución a cosas, ¿sí? Por ahí tiene cinta de pH, que lo que hace es cambiar, es tener eh, se fueron, indicadores que cambian de color y después lo tenés que comparar, ¿sí? Con una gama de colores que tienen, eso, que tienen para esos pH, pero el pHímetro es el más exacto. Y el indicador de llamada es un indicador es un indicador de amplio valor, ¿sí? Que tiene un amplio rango para analizar pH básico, ácido o neutro. ¿Estamos? Que va cambiando de color según eso que haga. No me acuerdo exactamente cuáles eran los colores, ¿sí? Pero, por ejemplo, por decir, otro indicador de pH, ¿sí? Que se utiliza para pH básicos, es el indicador fenolftaleína, ¿sí? La fenolftaleína es un indicador que va de un color a rosita cuando está en pH básico, ¿sí? Cuando está en pH básico está rosa, ¿sí? pH mayor a 8. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Y esas cuestiones también están en la teoría de ácido base, ¿sí? En la parte de indicadores está en la teoría de ácido base, creo que en la 2. Por si quieren verlo, ¿sí? Sobre todo conocerse el indicador de llamada, que eso también tengo que estudiar yo, lo tengo que recordar yo. La fenolftaleína y alguno para pH ácido. Eh, verde de bromocrisol. Verde de bromocrisol, por ejemplo. Eh, que son los que más conozco yo. La fenolftaleína y el verde de bromocrisol para pH ácido y pH básico. Em, y nada, eso, ¿sí? Y sobre todo el indicador de llamada, que es el que mayor rango tiene, entonces es el que más se usa. Y después comparar los resultados experimentales. Sí, esta parte, los resultados, obviamente, los resultados experimentales no hay, porque no estamos allá, pero bueno, pueden enseñar. Y nada. Los primeros son simples. De acá los primeros son simples, son teóricos por lo que parece. El cuarto también es simple. ¿Sí? Estos cuatro por eso son simples. ¿Sí? O sea, son teóricos, no sé si simples, pero son teóricos. ¿Estamos? Mucha lógica, ¿sí? Tratando de verlo desde la lógica. Y si tienen problemas con algunas cuestiones de error, etcétera, exactitud, precisión, etcétera, están en el TP0, ¿sí? Entonces, ahí esas dudas que tengan están en el TP0, que está bastante cancherito también. Y después hay un poco de concentraciones y corrección de pH. ¿Estamos? Que esto si hay muchos problemas, lo vemos seguramente eh, la semana que viene, ¿sí? El lunes. ¿Qué es eso? ¿Sí? Pero ya los chicos del centro les van a decir bien exacto cuándo se va a hacer eso, que también está bueno para ayudarles a ustedes. ¿Estamos? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, dejen un comentario, un like, suscríbanse. No. Bueno, si quieren. Eh, pero sí, nada, desde duro no es tan difícil de solucionar. ¿Sí? Tiene mucho, es el más canchero de todos para mí porque es el que más cosas prácticas tiene. Eh, nada, como consideraciones generales, cuidado con esto. ¿Sí? Estudiense bien estos casos, digamos. Son simples, pero estudienselos bien. Recuerden que K-Water sobre Ka, de K de hidrólisis es K-Water sobre Ka. Muy importante porque todo el mundo termina poniendo una SLKH y eso después muchos se quieren pegar un corchazo, así que recuerda que es como el de explicar. ¿Sí? Yo rompí muchas buenas con esto. ¿Sí? Está bueno, ¿sí? O sea, muy a tener en cuenta porque es la base de todo. ¿Estamos? Y nada, y lo teórico de esto de la introducción, que también es necesario para entender el concepto de disolución y solución como tal. ¿Estamos? Así que nada, muchas gracias por ver. Suscríbanse y suscríbanse. Y nada, hasta la próxima.